Tema 8. Movimiento de rotación. Continuamos el estudio del movimiento en un sistema de partículas y en esta ocasión vamos a centrarnos en cuerpos rígidos en rotación. Apartado 1. Velocidad y aceleración angulares. En el tema anterior vimos cómo podíamos definir un punto llamado centro de masas y usarlo para ver cómo se traslada un conjunto de partículas. Ahora vamos a ver los movimientos del sistema de partículas en torno al centro de masas, lo que llamamos rotación. No tiene por qué ser siempre rotación en torno al centro de masas, como veremos con algún ejemplo, pero habitualmente lo es. Y en cualquier caso, lo que hará el sistema es girar en torno a un punto. El primer problema es que en general la aceleración no será constante. Incluso en un caso sencillo de una partícula girando alrededor de un punto, A no va a ser constante, porque su módulo puede ser constante, pero su dirección no tiene por qué serlo. Las componentes cartesianas de A, por tanto, no serán constantes y tendremos problemas a la hora de hallar velocidades o posiciones. Sin embargo, en muchas ocasiones, las rotaciones se llevan a cabo de forma que la trayectoria de la partícula es circular. Eso significa que si cambiamos de coordenadas cartesianas a coordenadas polares, el estudio del movimiento se puede simplificar. En coordenadas polares tenemos una distancia r y un ángulo θ. En una trayectoria circular podemos olvidarnos de la distancia, ya que va a ser siempre la misma, y solo necesitamos preocuparnos de analizar lo que le pasa al ángulo θ. Vamos a utilizar radianes como unidad angular. Dejemos pasar un tiempo delta de t y el ángulo habrá variado una cierta cantidad delta de θ. El desplazamiento será delta de L igual a r por delta de θ. Lo que vamos a hacer como novedad es centrarnos en delta de θ, el desplazamiento angular. Si lo dividimos por el tiempo que ha transcurrido, podemos definir una velocidad en una cantidad que nos dice cómo de rápido cambia la posición en un intervalo de tiempo. Es igual que lo que hicimos con la velocidad media, solo que ahora será una velocidad angular media. De modo similar podemos hacer el paso al límite para obtener una velocidad angular instantánea, que nos dice lo rápido que tiende a moverse el cuerpo en cada instante de tiempo. Tanto la velocidad angular media como la instantánea se suele representar con la letra griega omega. La gran diferencia ahora es que esta velocidad no es distancia en metros dividida por tiempo, sino ángulo barrido dividido por tiempo. Eso significa que las unidades de la velocidad angular serán las de ángulo dividido por tiempo. Sus dimensiones son de tiempo elevado a la menos 1, ya que, como os dije en otro tema, los ángulos, a pesar de tener unidades, se supone que no tienen dimensiones. Por ese motivo, la dimensión de la velocidad angular es tiempo a la menos 1, pero sus unidades son las de un ángulo dividido por tiempo. Lo habitual es darla en radianes partido por segundo, pero en ocasiones se pone simplemente 1 partido por segundo o segundo a la menos 1. Cuando veáis esto, recordad, eso significa radianes partido por segundo. Al igual que con la velocidad lineal, en el caso de una dimensión, aquí podemos escoger el signo de la velocidad angular como queramos. Lo importante es recordar que podemos escoger positivo en sentido horario o en sentido antihorario. Aunque si queréis simplificaros el trabajo, os recomiendo el sentido antihorario. Ya veremos por qué. De modo similar al caso lineal, aquí tampoco tenemos garantía de que la velocidad angular sea constante. Pues si no lo es, definimos una aceleración angular media como el cociente entre la variación de velocidad angular, omega, y el tiempo transcurrido. Y lo mismo que en el caso lineal, podemos hacer el paso al límite y definir una cantidad que nos diga cómo de rápido va a cambiar la velocidad angular. Esa será la aceleración angular, que suele representarse por la letra griega alfa. Como aceleración angular es velocidad angular dividido por tiempo, tendrá dimensiones de tiempo a la menos 2 y sus unidades serán radián partido por segundo al cuadrado o simplemente 1 partido por segundo al cuadrado o segundo a la menos 2. Es lo mismo, es notación. En cuanto al signo, hay que tomar un criterio similar a la aceleración lineal unidimensional. Alfa será positivo si hace que el cuerpo tienda a girar cada vez más deprisa en el sentido que hemos llamado positivo para omega. Es decir, si tomamos omega positivo en sentido antihorario, alfa será positivo si tiende a hacer que el cuerpo gire en sentido antihorario cada vez más deprisa. Y si hemos definido omega positivo en sentido horario, pues lo mismo, pero al revés. Y ese tiende a, tenemos que entenderlo de la misma forma que en el caso lineal. Recordad cuando lanzábamos un objeto hacia arriba. La velocidad al principio va hacia arriba, pero con el tiempo tenderá a ir hacia abajo cada vez más deprisa, ya que hacia abajo es el sentido de la aceleración. Pues aquí igual. Puede que omega sea positivo ahora, pero si con el tiempo tiende a hacerse negativo y a que el cuerpo gire cada vez más deprisa en el sentido que hemos llamado negativo, la aceleración será negativa. Estamos casi a punto ya para trabajar en el sistema de coordenadas polares. Pero antes de eso vamos a ver cómo relacionamos las cantidades angulares que hemos definido aquí
con las velocidades y aceleraciones lineales que hemos visto siempre en el caso de la traslación. En primer lugar, recordemos que la velocidad es la derivada del desplazamiento. En este caso lo hemos llamado L, que es igual a R por el ángulo θ. Como esa R es la distancia al centro, en caso de movimiento circular R es constante en módulo, así que nos queda una relación entre V, R y omega bastante sencilla. Podemos hacer algo similar con la aceleración lineal, suponiendo que esa aceleración se deba a una variación en el módulo de la velocidad, que sería la aceleración tangencial. Pero hay otro tipo de aceleración lineal, debido al hecho de que la dirección del vector velocidad cambia. En resumen, tenemos tres ecuaciones que nos permiten pasar de velocidad y aceleración angular a velocidad y aceleración lineal y viceversa. Tanto la aceleración tangencial como la centrípeta ya la vimos en el tema sobre aplicación de las leyes de Newton, cuando comenzamos a ver un poquito sobre movimiento circular. Entonces no vimos mucho sobre este tipo de movimientos, pero ahora sí lo vamos a hacer. La gran ventaja de usar el sistema de coordenadas polares es que en el caso de movimiento circular podemos obtener relaciones muy similares a las que ya vimos en el caso de movimiento lineal en una sola dimensión. De hecho, las relaciones entre las cantidades angulares de posición, velocidad y aceleración son iguales a las que obtuvimos en su momento para posición, velocidad y aceleración lineales. El motivo es que partimos de las mismas ecuaciones. Si definimos la velocidad como derivada de x con relación al tiempo y resulta que v es constante, tenemos una integración que da x igual a x sub 0 más v por t. Eso lo llamábamos movimiento rectilíneo uniforme. Bien, pues cuando omega es constante, es decir, el caso de movimiento circular uniforme, pasa exactamente igual. Omega es la derivada de θ con relación al tiempo. Si es constante, nos sale una relación posición angular θ igual a θ sub 0 más omega por t. En ambos casos lo que tenemos es lo mismo, posición igual a posición inicial más un término de velocidad por el tiempo. La gran diferencia en este caso es que, al contrario que en el movimiento rectilíneo uniforme, donde la partícula se perdía de vista y no volvíamos a verla más, en este caso sí que vuelve, porque no puede salir de su trayectoria circular. El movimiento circular uniforme es un caso particular de lo que se llama movimiento periódico. Veremos más ejemplos de movimiento periódico más adelante. En este caso, podemos definir el periodo, que es el tiempo que tarda la partícula en volver a una posición determinada, esa t grande. Y también podemos definir la frecuencia f como la inversa del periodo. También podemos estudiar el movimiento circular uniformemente acelerado, que es el que tendríamos en caso de que la aceleración angular alfa fuera constante. Tomando la definición de velocidad angular y de aceleración angular, podríamos hacer un desarrollo matemático exactamente igual al que hicimos para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y tendríamos un conjunto de ecuaciones igual, salvo porque tenemos θ en lugar de x, omega en lugar de v y alfa en lugar de a. Pero son ecuaciones idénticas. Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Posición igual, posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por el desplazamiento. Todo igual. Donde antes poníamos la posición lineal x, ahora ponemos posición angular θ. La velocidad lineal v es velocidad angular omega y la aceleración pasa a ser aceleración angular alfa. Es decir, podemos usar todo lo que hemos visto en el movimiento lineal en una dimensión y pasarlo al movimiento angular. Y nos va a ser muy útil porque una gran cantidad de movimientos de rotación son de tipo circular uniforme o uniformemente acelerado. De ese modo, estudiar movimientos como el de un satélite dando vuelta a un planeta, algo que no podríamos estudiar en coordenadas cartesianas, se convierte en pan comido en el sistema de coordenadas polares. Es hora de ver un ejemplo de película. Vámonos al espacio. Aquí tenemos una estación espacial que gira para simular una gravedad artificial. Si queremos que esa gravedad sea la terrestre, podemos medir el periodo y determinar las dimensiones de la estación. Para ello usamos la ecuación que nos relaciona periodo, aceleración y radio y nos sale un radio de unos 670 metros. También podemos calcular la velocidad en la periferia, la velocidad angular. La rotación convierte la estación en un sistema de referencia no inercial, y para un observador en el interior es como si la estación generase una gravedad hacia afuera. Algo así.
Por eso vemos tantas películas de ciencia ficción donde hay grandes estaciones orbitales o naves espaciales con zonas que giran para producir una aceleración centrípeta.